La brisa cálida de Guadalajara envolvía la estación de autobuses mientras Isabel bajaba con su maleta en mano. Había pasado días agotadores en Ciudad de México, asistiendo a reuniones que parecían no tener fin y enfrentándose a jefes que exigían más de lo que cualquiera podía dar. Estaba cansada, pero la idea de volver a su hogar, a la casa que compartía con Javier, su esposo, le daba fuerzas para seguir adelante. Tomó un taxi hasta su colonia, un barrio tranquilo al este de la ciudad, donde las calles estaban bordeadas de árboles y pequeñas tienditas llenaban cada esquina. Mientras el coche avanzaba, Isabel observaba las luces de las casas que comenzaban a encenderse al caer la noche. Sentía que, pese a todo, regresar era como recuperar un pedazo de sí misma. Al llegar a la puerta de su casa, notó algo extraño. Las luces estaban apagadas, aunque normalmente Javier siempre dejaba una lámpara encendida en el recibidor. Despacio, sacó sus llaves, pero al intentar abrir, la puerta no se movió. Giró la llave una y otra vez, pero el resultado fue el mismo. Confundida, llamó a Javier. El teléfono sonó 3 veces antes de ir al buzón de voz. Intentó de nuevo, con el mismo resultado. Decidió enviarle un mensaje breve. Javier, estoy en casa y no puedo entrar. ¿Qué está pasando? Pasaron unos minutos antes de que recibiera una respuesta. Pero cuando llegó, las palabras la dejaron helada. Isabel, cambié las cerraduras. Necesito tiempo. No me busques, por favor. El mensaje cayó como una piedra en su pecho. Isabel se quedó mirando la pantalla, intentando procesar lo que acababa de leer. ¿Cambió las cerraduras? ¿Tiempo? ¿Qué significaba todo eso? De pronto, los últimos meses comenzaron a pasar por su mente como un torrente. Las conversaciones tensas, las excusas para no cenar juntos, las noches en las que él llegaba tarde sin dar explicaciones. Respiró hondo y se dejó caer en el pequeño escalón frente a la puerta. El eco lejano de un mariachi sonando en una fiesta cercana le recordó lo irónico de su situación. Había vuelto a casa buscando descanso y estabilidad, pero lo que encontró fue una puerta cerrada y un mensaje que lo cambiaba todo. Después de unos minutos, Isabel decidió que no podía quedarse ahí toda la noche. Miró alrededor, buscando algún lugar donde pudiera pensar con claridad. A la vuelta de la esquina había una fonda donde solía desayunar los fines de semana. Ahora estaba cerrada, pero frente a ella había una pequeña cantina con luces tenues y un letrero que decía, «Bienvenidos». Con su maleta en mano, caminó hacia la cantina. Al entrar, fue recibida por el sonido de un bolero antiguo que tocaba en la rocola. El lugar estaba casi vacío, excepto por un par de hombres mayores jugando dominó en una mesa del fondo. Isabel se sentó en la barra y pidió una margarita. «Extra fuerte», dijo al cantinero, que asintió sin hacer preguntas. Mientras tomaba el primer sorbo, comenzó a pensar en lo que haría. No era del tipo de mujer que se rendía fácilmente. Javier había cambiado las cerraduras, pero no podía cambiar su determinación. Sabía que tenía que actuar, pero primero necesitaba un plan. Esa noche, mientras el bolero seguía sonando y la cantina se llenaba del aroma a tequila y limón, Isabel decidió que no dejaría que Javier tuviera la última palabra. La margarita de Isabel ya estaba por la mitad cuando el cantinero, un hombre canoso de expresión amable, le preguntó si quería otra. Ella negó con la cabeza y sacó su teléfono, repasando de nuevo el mensaje de Javier. Su mente estaba llena de preguntas, pero la rabia comenzaba a tomar el control. No era solo la humillación de encontrar la puerta cerrada, era el hecho de que Javier había tomado esa decisión unilateralmente, como si su opinión no contara en absoluto. Mientras pensaba en sus opciones, notó que el hombre mayor que estaba jugando dominó en la esquina se levantó y se acercó a la barra. ¿Problemas con el amor?, preguntó, con una sonrisa que delataba a años de experiencia. Isabel levantó la mirada, sorprendida, pero respondió con una media sonrisa. Algo así. Pues, hija, el tequila no soluciona nada, pero a veces te ayuda a pensar mejor, dijo el hombre antes de regresar a su mesa. La frase se quedó dando vueltas en su cabeza. No necesitaba más alcohol, pero sí necesitaba claridad. Salió de la cantina con su maleta y caminó hacia un pequeño hotel que recordaba haber visto cerca del mercado. El lugar era modesto,
con paredes pintadas de un amarillo desgastado y un letrero luminoso que parpadeaba débilmente. En el cuarto, mientras escuchaba el ruido de los coches que pasaban por la avenida, Isabel se tumbó en la cama y comenzó a repasar su relación con Javier. Habían estado juntos durante 7 años, tiempo suficiente para conocer cada rincón de sus virtudes y defectos. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Recordó las noches en las que él llegaba tarde, excusándose con reuniones de trabajo, o los fines de semana en los que desaparecía con amigos de los que nunca hablaba antes. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no había visto las señales? A la mañana siguiente, Isabel se levantó con un propósito claro. No podía simplemente aceptar lo que había pasado sin luchar. Si Javier pensaba que podía sacarla de su vida tan fácilmente, estaba muy equivocado. Su primera parada fue la oficina del banco. Aunque compartían cuentas y responsabilidades financieras, Isabel sabía que muchas de las cosas en su casa, desde los muebles hasta el coche, estaban a su nombre. Si Javier quería jugar sucio, ella también podía hacerlo. Sentada frente a un ejecutivo bancario, revisó los papeles de los créditos que había firmado en los últimos años. Los muebles, el televisor y varios electrodomésticos habían sido comprados con su tarjeta. Todo estaba claro, si ella dejaba de pagar, todo eso volvería a ser del banco. Con una decisión firme, Isabel canceló los pagos automáticos. Mientras salía de la sucursal, sintió un extraño alivio. Javier no podía simplemente dejarla fuera de su vida sin enfrentar las consecuencias. De camino al restaurante donde planeaba desayunar, recibió una llamada inesperada. Era Laura, su mejor amiga, que había escuchado lo ocurrido. Isabel, no puedo creer lo que me estás contando, ¿qué piensas hacer? Lo primero es asegurarme de que él sienta el golpe, respondió Isabel, con una frialdad que incluso la sorprendió a sí misma. Laura la invitó a pasar la tarde en su casa para hablar y planear los siguientes pasos. Isabel sabía que no podía enfrentarse a todo sola, y Laura, con su carácter práctico y decidido, era justo la persona que necesitaba a su lado. La tarde cayó rápido sobre Guadalajara, tiñendo las calles de un tono anaranjado mientras Isabel caminaba hacia el apartamento de Laura. Con cada paso, su mente volvía una y otra vez a la misma pregunta: ¿qué había hecho Javier para justificar semejante traición? Su imaginación tejía hipótesis, ninguna de las cuales traía consuelo. Al llegar, Laura la recibió con un abrazo fuerte y un par de margaritas recién preparadas. «Tómate esto, lo necesitas más que nunca», dijo Laura, llevándola al sofá. El apartamento de su amiga, decorado con tonos cálidos y plantas en cada esquina, era un refugio en medio del caos. Isabel suspiró profundamente mientras se sentaba, sintiendo que, al menos por un momento, podía relajarse. «Entonces, ¿qué piensas hacer?», preguntó Laura, entregándole un bolígrafo y un cuaderno. «Vamos a organizar tus pensamientos. Primero, ¿qué es lo que más te importa en este momento?». Isabel tomó el bolígrafo y escribió una palabra grande y clara: justicia. «Él no puede salir impune de esto», explicó Isabel. «No después de lo que me hizo. Pero no se trata solo de venganza. Quiero que entienda que no puede tratarme como si no existiera». Laura asintió, y juntas comenzaron a elaborar un plan. El primer paso sería recuperar el coche, que estaba registrado a nombre de Isabel. No había tiempo que perder. A la mañana siguiente, Isabel se dirigió a la estación de policía. El sol ardiente de Guadalajara ya estaba alto en el cielo cuando entró en el edificio, con sus paredes desgastadas y fotografías de oficiales en un tablón de anuncios. Explicó al oficial en recepción su situación: el coche, registrado a su nombre, estaba siendo retenido por su esposo, con quien ya no convivía. «Quiero presentar una denuncia por robo», dijo, tratando de sonar calmada. El oficial, un hombre de cejas gruesas, le escuchó atentamente mientras tomaba notas. «Señora, para eso necesitamos documentos del coche y pruebas de propiedad», dijo. «Todo lo tengo aquí», respondió Isabel, sacando una carpeta con los papeles necesarios. Después de varias horas, su denuncia fue oficialmente aceptada. La policía le aseguró que iniciarían una investigación, pero también le advirtieron que este tipo de casos podían llevar tiempo. Esa noche, mientras estaba sentada en el sofá del apartamento de Laura,
Isabel recibió un mensaje de un número desconocido. ¿Llamaste a la policía? Muy maduro. Veamos hasta dónde llegas. Sus dedos temblaron, pero rápidamente respondió, si no quieres que esto vaya más lejos, devuélveme lo que me pertenece por derecho. Laura, viendo la expresión tensa en su rostro, se acercó. ¿Qué pasa? Es él, dijo Isabel, mostrándole el mensaje. Laura puso una mano en su hombro. Hiciste lo correcto. No cedas a sus provocaciones. La policía ya sabe, y él no podrá ignorarlo tan fácilmente. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Miró las luces de la ciudad a través de la ventana, preguntándose cómo había llegado a esta situación. No quería una guerra, pero sabía que no podía seguir siendo la mujer que callaba y aceptaba. La mañana en Guadalajara amaneció con un cielo despejado, pero en el interior de Isabel todo era un torbellino. Después de la denuncia que presentó en la policía, decidió que no podía simplemente esperar a que las cosas se resolvieran solas. Sabía que, si quería recuperar lo que era suyo, tendría que actuar con astucia. El primer paso fue contactar a un abogado. Laura, siempre práctica, le recomendó a un conocido, un hombre llamado Ernesto que tenía fama de ser implacable en este tipo de casos. Esa misma tarde, Isabel se reunió con él en una pequeña oficina ubicada en el centro de la ciudad. Ernesto, un hombre de unos 50 años con ojos penetrantes y un aire de confianza, escuchó atentamente mientras Isabel le contaba todo lo ocurrido. Cuando terminó, él tomó una pausa antes de hablar. Lo que estás haciendo es correcto, dijo, inclinándose hacia adelante. Pero tienes que prepararte. Estos casos pueden volverse complicados, especialmente si Javier decide poner resistencia. ¿Estás lista para enfrentar lo que venga? Isabel asintió sin dudar. No tengo otra opción. No voy a dejar que él me borre de su vida como si nunca hubiera existido. Con las indicaciones de Ernesto, Isabel comenzó a reunir toda la documentación que podría necesitar para respaldar su caso. Al mismo tiempo, decidió visitar nuevamente el antiguo hogar que había compartido con Javier. Aunque la experiencia anterior la había dejado con un nudo en el estómago, sabía que aún quedaban cosas importantes por recuperar. Cuando llegó a la casa, encontró la puerta cerrada, pero esta vez Javier estaba adentro. Tocó el timbre y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera, con una expresión de sorpresa y molestia en su rostro. ¿Qué haces aquí, Isabel?, preguntó, cruzándose de brazos en el marco de la puerta. Vengo a recoger mis cosas, respondió ella con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Javier soltó una risa sarcástica. ¿Tus cosas? Todo lo que hay aquí lo construimos juntos. No puedes simplemente venir y llevártelo. Lo que está registrado a mi nombre es mío, y ya he hablado con la policía, dijo Isabel, mostrando una determinación que incluso la sorprendió a sí misma. Javier la miró fijamente por un momento antes de dar un paso atrás y dejarla pasar. Haz lo que quieras, dijo, pero su tono estaba cargado de resentimiento. Dentro de la casa, Isabel se encontró nuevamente con el desorden que Javier había dejado. Con cada objeto que recogía, sentía una mezcla de nostalgia y rabia. ¿Cómo había llegado su relación a este punto? ¿Cómo podían dos personas que alguna vez compartieron tanto terminar como desconocidos enfrentados? Esa noche, después de regresar a casa de Laura con cajas llenas de recuerdos y pertenencias, Isabel recibió una llamada del abogado Ernesto. Buenas noticias, dijo con un tono optimista. La policía está presionando a Javier para que devuelva el coche. Parece que el mensaje le está llegando. Gracias, Ernesto, respondió Isabel, sintiendo por primera vez en días una chispa de esperanza. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Mientras el cielo nocturno se extendía sobre Guadalajara, Isabel miró por la ventana y prometió que no se detendría hasta recuperar todo lo que le correspondía. Ya no era la mujer que aceptaba calladamente lo que la vida le daba. Ahora, estaba decidida a luchar por sí misma. Las noches en Guadalajara siempre traían consigo un aire tranquilo, pero para Isabel, esa calma parecía inalcanzable. A pesar de los pequeños avances, como recuperar parte de sus pertenencias y la presión que la policía comenzaba a ejercer sobre Javier, sabía que el camino aún era largo. Esa misma noche,
mientras se sentaba junto a Laura con una taza de café, comenzaron a hablar sobre lo que vendría después. Laura, siempre práctica, sugirió que Isabel se enfocara en fortalecer su caso con más pruebas. Mientras más sólida sea tu posición, menos margen tendrá Javier para pelear, le dijo. Al día siguiente, Isabel decidió seguir el consejo de su amiga. Pasó la mañana revisando documentos en el banco y hablando con Ernesto sobre las posibilidades legales que tenía. Entre las opciones, Ernesto mencionó la posibilidad de solicitar una medida cautelar que impidiera a Javier disponer del coche o de cualquier otro bien que estuviera a nombre de Isabel. Esto podría complicarle las cosas si intenta vender el coche o usarlo como garantía, explicó Ernesto, mientras Isabel tomaba nota. Hazlo, respondió ella con firmeza. Mientras Ernesto iniciaba los trámites, Isabel decidió dar otro paso importante. Volvió a la comisaría para ampliar su declaración, añadiendo detalles sobre cómo Javier había utilizado el coche sin su permiso desde hacía meses. Los oficiales, aunque inicialmente escépticos, comenzaron a tomar el caso con mayor seriedad al revisar la documentación que ella presentó. Durante una conversación en la comisaría, uno de los oficiales mencionó que habían localizado el coche aparcado cerca de un centro comercial en las afueras de la ciudad. Aún no podemos recuperarlo oficialmente, le dijeron, pero esto demuestra que Javier lo está utilizando de manera activa. La noticia llenó a Isabel de una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, saber que el coche estaba cerca le daba esperanza, por otro, la lentitud del proceso legal le hacía sentir impotencia. Sin embargo, se prometió a sí misma que no perdería la paciencia. Esa tarde, mientras regresaba al apartamento de Laura, recibió otro mensaje de Javier: deja de hacer esto más difícil de lo que ya es. Podemos hablar como adultos. Laura, al leer el mensaje, arqueó una ceja. No caigas en su trampa. Esto es solo una estrategia para hacerte dudar. Isabel sabía que su amiga tenía razón. Durante años, Javier había sabido cómo manipularla con palabras suaves y promesas vacías. Esta vez, no permitiría que la desviara de su objetivo. Decidió no responder. En cambio, enfocó su energía en preparar una lista de todas las cosas que aún quedaban por resolver. Sabía que la clave estaba en mantenerse organizada y no perder de vista lo que realmente importaba: recuperar su independencia y cerrar este capítulo de su vida. Esa noche, mientras el cielo de Guadalajara se oscurecía y las luces de la ciudad iluminaban las calles, Isabel comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: determinación. No importaba cuánto tiempo tomara ni cuántos obstáculos enfrentara, sabía que estaba en el camino correcto. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trámites, reuniones y llamadas interminables. Isabel estaba cansada, pero la energía que la impulsaba era más fuerte que el agotamiento. El trabajo de Ernesto y la presión policial finalmente comenzaron a dar frutos. Una mañana recibió una llamada del comisario que le confirmó que el coche estaba oficialmente bajo custodia de las autoridades. Puede venir a recogerlo cuando quiera, señora, le dijo con un tono profesional. Esa noticia fue como un rayo de luz en medio de una tormenta. Isabel, acompañada de Laura, se dirigió a la comisaría para firmar los documentos necesarios y recuperar su coche. Cuando lo vio estacionado en el patio trasero del recinto, sintió una mezcla de alivio y victoria. No era solo un objeto, era un símbolo de que su lucha estaba dando resultados. Lo lograste, dijo Laura mientras Isabel revisaba el interior del coche. Un paso a la vez, respondió Isabel, aunque no pudo evitar sonreír. Sin embargo, sabía que el conflicto con Javier aún estaba lejos de terminar. Esa misma tarde, mientras volvía a casa, recibió otro mensaje de él: ¿estás contenta? Espero que lo disfrutes mientras puedas. El tono pasivo-agresivo del mensaje no la sorprendió. Si algo había aprendido en los últimos meses, era que Javier no aceptaría la derrota fácilmente. Decidió no responder, en cambio, centrarse en el siguiente objetivo: asegurarse de que las cosas no se salieran de control. Con Ernesto, discutieron la posibilidad de solicitar una orden de restricción que limitara las acciones de Javier. Aunque no había amenazas directas, sus mensajes y su actitud eran suficientes para justificar la medida. Ernesto estuvo de acuerdo y comenzó a preparar los documentos. Mientras tanto, Isabel decidió que era momento de enfrentar una verdad que había estado evitando: ¿qué hacer con el antiguo hogar que compartieron?
volver allí no era una opción, no solo por los recuerdos dolorosos, sino porque Javier aún lo ocupaba. En lugar de quedarse paralizada, Isabel decidió actuar con la misma firmeza que había demostrado hasta ahora. Esa semana contactó a una agente inmobiliaria para evaluar la propiedad. Su idea era clara: venderla y repartir los ingresos conforme a lo que dictaran las leyes. Aunque la casa tenía un valor emocional, también representaba el peso de una relación que ya no existía. La agente, una mujer joven pero experimentada, visitó la propiedad junto con Isabel. Cuando entraron, el desorden que Javier había dejado seguía siendo evidente. Isabel observaba en silencio, sintiendo cómo las emociones volvían. «¿Qué opinas?», preguntó Isabel a la agente. «Con un poco de limpieza y unas reparaciones menores, la casa podría venderse rápido», respondió la mujer con confianza. Esa respuesta le dio a Isabel un extraño consuelo. Por primera vez, comenzó a ver un futuro en el que el capítulo con Javier estuviera completamente cerrado. Esa noche, mientras regresaba al apartamento de Laura, Isabel miró las luces de Guadalajara desde la ventanilla del coche y dejó escapar un suspiro profundo. Aunque aún quedaba mucho por hacer, sabía que estaba avanzando en la dirección correcta. A medida que avanzaban los días, Isabel comenzó a notar un cambio en su actitud. Lo que inicialmente había sido un impulso de desesperación y rabia ahora se transformaba en determinación y claridad. Sabía que el proceso no sería fácil, pero cada pequeño logro le recordaba que estaba recuperando el control de su vida. La venta del antiguo hogar se convirtió en su prioridad. Con la ayuda de la agente inmobiliaria, comenzó a coordinar las reparaciones necesarias para que la casa estuviera lista para el mercado. Aunque Javier no cooperaba y seguía ocupando la propiedad, Isabel decidió actuar con calma. Ernesto le aconsejó solicitar una orden judicial que obligara a Javier a desalojar la vivienda si no accedía a un acuerdo amistoso. «Este tipo de órdenes pueden tardar semanas, pero creo que es lo correcto», dijo Ernesto durante una de sus reuniones. «Estoy dispuesta a esperar», respondió Isabel. «Lo importante es cerrar este capítulo de la mejor manera posible». Mientras tanto, Isabel comenzó a buscar un nuevo lugar donde establecerse. No quería seguir viviendo con Laura más de lo necesario, aunque su apoyo había sido invaluable. Encontró un pequeño apartamento en una colonia tranquila, cerca de un parque. Era modesto, pero suficiente para empezar de nuevo. Una tarde, mientras paseaba por las calles de su futura colonia, recibió una llamada inesperada. Era el comisario, quien le informó que Javier había estado en la comisaría para presentar una contrademanda, acusándola de acoso. «Esto puede ser una estrategia para retrasar el proceso», explicó el comisario. «Pero no se preocupe, la ley está de su lado». Aunque las palabras del comisario eran tranquilizadoras, Isabel no pudo evitar sentirse frustrada. Sabía que Javier haría todo lo posible por complicarle la vida, pero también sabía que no podía permitirse caer en su juego. Esa misma noche, mientras organizaba sus cosas en el apartamento de Laura, recibió un mensaje de Javier: «Todo esto no era necesario. Podríamos haberlo resuelto de otra manera». Isabel lo leyó varias veces antes de responder: «Todo esto es necesario porque tú decidiste ignorar mis derechos. Ya no puedes controlarme». El silencio que siguió a su mensaje fue como un bálsamo para su alma. Por primera vez, sintió que había encontrado su voz, una que Javier ya no podía silenciar. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de trámites y ajustes. La casa finalmente fue puesta en venta, y la agente inmobiliaria reportó interés de varios compradores. Ernesto seguía trabajando en las medidas legales necesarias para proteger a Isabel, y ella comenzó a adaptarse a la idea de un nuevo comienzo. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a su futuro hogar, Isabel se detuvo a observar cómo los niños jugaban en los columpios y las parejas paseaban de la mano. En ese momento, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. «Esto es lo que merezco», pensó, dejando que una suave brisa le acariciara el rostro. Aunque el conflicto con Javier aún no había terminado, Isabel sabía que estaba construyendo algo nuevo, algo que pertenecía únicamente a ella. La venta de la casa avanzaba a paso lento pero firme. Los compradores interesados comenzaron a visitar la propiedad, y la agente inmobiliaria trabajaba incansablemente para cerrar el mejor trato posible. Isabel, por su parte, trataba de mantenerse al margen del proceso,
confiando en que la agente se encargaría de todo. Pero cada vez que pensaba en el estado en que Javier había dejado el lugar, sentía como la frustración volvía a encenderse. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos en el apartamento de Laura, recibió un mensaje de la agente. Tenemos una oferta formal. Si estás disponible, podríamos reunirnos mañana para revisar los términos. Isabel aceptó de inmediato. Esa noche apenas pudo dormir, pensando en lo que significaba vender la casa. Era más que un paso financiero, era el cierre definitivo de una etapa dolorosa. Al día siguiente, en la reunión con la agente, Isabel revisó cada detalle de la oferta. El precio era justo, y las condiciones parecían razonables. Si aceptas, podríamos concretar el acuerdo en unas pocas semanas, explicó la agente. Hazlo, respondió Isabel sin dudar. Aunque el proceso le generaba nostalgia, sabía que era lo correcto. Sin embargo, los días siguientes trajeron complicaciones. Javier, al enterarse de la venta, comenzó a enviar mensajes cada vez más hostiles. Uno de ellos decía: esa casa no es solo tuya. No tienes derecho a venderla sin mi aprobación. Ernesto, siempre pragmático, le aseguró que Javier no tenía fundamentos legales para detener la transacción. Él sabe que está perdiendo, Isabel. Estos mensajes son su última forma de intentar mantener el control. Aunque las palabras de Ernesto eran reconfortantes, Isabel no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que veía el nombre de Javier aparecer en su pantalla. Decidió bloquear su número, un acto que le dio una sensación de liberación inmediata. Mientras tanto, la vida de Isabel comenzaba a tomar un nuevo ritmo. Pasaba más tiempo en el parque cercano a su futura casa, imaginando cómo sería su nueva vida allí. Comenzó a hacer planes, decorar el apartamento con tonos cálidos, comprar plantas para el balcón y organizar cenas con amigos. Una tarde, mientras caminaba por el parque, recibió una llamada inesperada de la agente inmobiliaria. Buenas noticias, dijo con entusiasmo. El comprador ha firmado todos los documentos. La casa está oficialmente vendida. Isabel sintió que una enorme carga se levantaba de sus hombros. Aunque todavía quedaban detalles por resolver, como la distribución de los ingresos, sabía que había dado un paso crucial hacia su libertad. Esa noche, sentada en el balcón del apartamento de Laura, Isabel permitió que las emociones la inundaran. Por primera vez en meses, lloró, pero no de tristeza, sino de alivio. Había llegado tan lejos, más de lo que alguna vez creyó posible. Esto es solo el comienzo, pensó, mientras el aire nocturno de Guadalajara acariciaba su rostro. Las semanas que siguieron al cierre de la venta estuvieron llenas de trámites legales y pequeños ajustes, pero Isabel se sentía más ligera con cada paso que daba. La casa, que una vez había representado su vida compartida con Javier, ahora era solo un recuerdo lejano. Los ingresos de la venta fueron distribuidos conforme a lo estipulado por la ley, y con su parte, Isabel comenzó a transformar su nueva vida. Su pequeño apartamento en la colonia tranquila se convirtió en un reflejo de su nueva identidad. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban adornadas con fotografías, arte local y recuerdos de viajes. Las plantas en el balcón florecían bajo el sol de Guadalajara, y el aire fresco que entraba por las ventanas parecía simbolizar el comienzo de algo nuevo. Una tarde, mientras organizaba sus cosas, recibió una llamada de Ernesto. Buenas noticias, dijo con un tono que reflejaba satisfacción. El caso con Javier está oficialmente cerrado. La orden de restricción fue aprobada, y él ya no podrá contactarte directamente. Isabel soltó un suspiro de alivio. Era el cierre que había estado esperando, la confirmación de que podía seguir adelante sin mirar atrás. Esa noche, invitó a Laura a cenar para celebrar. Mientras compartían una botella de vino y reían por los pequeños detalles del día, Isabel se permitió reflexionar sobre todo lo que había pasado. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo, levantando su copa. Pensé que esto sería el final, pero ahora siento que es solo el comienzo. Porque lo es, respondió Laura con una sonrisa. Por fin tienes tu vida de vuelta. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas victorias que Isabel no había anticipado. Una nueva rutina matutina, largas caminatas por el parque, y, sobre todo, la sensación de paz que llenaba cada rincón de su nueva casa. Una tarde,
mientras caminaba por su colonia, se encontró con una feria local. Puestos llenos de artesanías, comida y música llenaban la plaza principal. Isabel, dejándose llevar por el ambiente, compró un pequeño cuadro de un árbol, cuyos colores vibrantes le recordaron lo lejos que había llegado. Al regresar a casa, colgó la pintura en la pared de su sala. No pudo evitar sonreír. Era un símbolo de crecimiento, resiliencia y su capacidad de florecer, incluso después de las tormentas más fuertes. Esa noche, cuando las estrellas llenaron el cielo de Guadalajara, Isabel se sentó en su balcón con una taza de té. Observó las luces de la ciudad y dejó que una suave brisa acariciara su rostro. «Esto es mi vida», susurró para sí misma. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en casa.